La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Novela en 37 capítulos. Capítulo 27. Durante la noche del 5 al 6 de noviembre, el tren corrió al sureste sobre un espacio de unas 50 millas y luego subió otro tanto hacia el nordeste, acercándose al gran lago salado. Passepartout, hacia las 9 de la mañana, salía a tomar aire a los pasadizos. El tiempo estaba frío y el cielo cubierto, pero no nevaba. El disco del sol, abultado por las brumas, parecía una enorme pieza de oro, y Passepartout se ocupaba en calcular su valor en piezas esterlinas cuando le distrajo de tan útil trabajo la aparición de un personaje bastante extraño. Este personaje, que había tomado el tren en la estación de Elquo, era hombre de elevada estatura, muy moreno, de bigote negro, pantalón negro, corbata blanca, guantes de piel de perro. Parecía un reverendo. Iba de un extremo al otro del tren y en la portezuela de cada vagón pegaba con obleas una noticia manuscrita. Passepartout se acercó y leyó en una de esas notas que el honorable William Hirst, misionero mormón, aprovechando su presencia en el tren número 48, daría de 11 a 12 en el coche número 117, una conferencia sobre el mormonismo, invitando a oírla a todos los caballeros deseosos de instruirse en los misterios de la religión de los santos de los últimos días. Passepartout, que solo sabía del mormonismo sus costumbres polígamas, base de la sociedad mormónica, se propuso concurrir. La noticia se esparció rápidamente por el tren, que llevaba un centenar de pasajeros, entre ellos 30 lo más, atraídos por el cebo de la conferencia. Ocupaban a las 11 las banquetas del coche número 117, figurando Passepartout en la primera fila de los fieles. Ni su amo ni Fix habían creído conveniente molestarse. A la hora fijada, el hermano mayor William Hitch se levantó y con voz bastante irritada, como si de antemano lo hubieran contradicho, exclamó: «Os digo yo que Joe Smith es un mártir, que su hermano Hirames es un mártir, y que las persecuciones del gobierno de la Unión contra los profetas van a ser también un mártir de Brigham Young. ¿Quién se atrevería a sostener lo contrario al misionero cuya exaltación era un contraste con su fisonomía de natural sereno?» Pero su cólera se explicaba, sin duda, por estar actualmente sometido el mormonismo a trances muy duros. El gobierno de los Estados Unidos acababa de reducir, no sin trabajo, a estos fanáticos independientes. Se había hecho dueño Utah, sometiéndolos a las leyes de la Unión, después de haber encarcelado a Brigham Young, acusado de rebelión y de poligamia. Desde aquella época los discípulos del profeta redoblaron sus esfuerzos y, aguardando los actos, resistían con la palabra las pretensiones del Congreso. Como se ve, el hermano mayor William Hitch hacía prosélitos hasta en el ferrocarril. Y entonces
refirió apasionadamente su relación con los raudales de su voz y la violencia de sus ademanes, la historia del mormonismo desde los tiempos bíblicos, como en Israel un profeta mormón de la tribu de José publicó los anales de la nueva religión y lo legó a su hijo mormón, como muchos siglos más tarde, una traducción de ese precioso libro escrito en caracteres egipcios fue hecha por José Smith Jr., colono del estado de Vermont, que se reveló como profeta místico en 1825. Como por último, le apareció su mensajero celeste en una selva luminosa y le entregó los anales del Señor. En aquel momento, algunos oyentes, poco interesados por la relación retrospectiva del misionero, abandonaron el vagón. Pero William Hitch prosiguió refiriendo. Como Smith Jr., reuniendo a su padre, a sus dos hermanos y algunos discípulos, fundó la religión de los santos de los últimos días, religión que, adoptada no tan solo en América, sino en Inglaterra, Escandinavia y Alemania, cuenta entre sus fieles no solo artesanos, sino muchas personas que ejercen profesiones liberales. Como una colonia fue fundada en el Ohio, como se edificó un templo, gastando $200,000 y cómo se construyó una ciudad en Kirkland. Como Smith llegó a ser un audaz banquero y recibió un simple exhibidor de momias de papirus que contenía la narración escrita de mano de Abraham y otros célebres egipcios. Como esta historia se iba haciendo un poco larga, las filas de oyentes se fueron aclarando y el público ya no quedaba reducido más que a unas 20 personas. Pero el hermano mayor, sin dársele cuidado por esta deserción, refirió con detalles. Como Joe Smith quebró en 1837, cómo los arruinados accionistas le embrearon y emplumaron, cómo se volvió a ver más honorable y más honrado que nunca algunos años después en Independencia de Missouri, y jefe de una comunidad floreciente y que no contaba menos de 3,000 discípulos, y entonces, perseguido por el odio de los gentiles, tuvo que huir al Far West americano. Todavía quedaban 10 oyentes, y entre ellos el buen Passepartout, que era todo oídos. Así supo cómo después de muchas persecuciones, Smith apareció en Illinois y fundó en 1839 a orillas del Mississippi Nouveau Label, cuya población se elevó hasta 25,000 almas. Como Smith fue su alcalde, juez supremo y general jefe. Como en 1843 se presentó a candidato de la presidencia de los Estados Unidos y como, por último, atraído a una emboscada en Cartago, fue encarcelado y asesinado por una banda de hombres enmascarados. Entonces ya no había quedado más que Passepartout en el vagón, y el hermano mayor, mirándole de hito en hito, fascinándole con sus palabras, le recordó que 2 años después del asesinato de Smith, su sucesor, el profeta inspirado Brigham Young, abandonando a Nouveau, fue a establecerse a las orillas del lago Salado, y allí, en aquel admirable territorio, en medio de una región fértil, en el camino en que los emigrantes atravesaban para ir a California, la nueva colonia, gracias a los principios de la poligamia del mormonismo, tomó enorme extensión. Y por eso, añadió William Hitch, por eso la envidia del Congreso se ha ejercitado contra nosotros. Por eso los soldados de la Unión han pisoteado el suelo de Utah. Por eso nuestro jefe, el profeta Brigham Young, ha sido preso con menosprecio de toda justicia. ¿Cederemos a la fuerza? ¡Jamás! Arrojados de Vermont,
arrojados de Illinois, arrojados de Ohio, arrojados de Missouri, arrojados de Utah, ya encontraremos algún territorio independiente donde plantar nuestra tienda. Y vos, adicto mío, añadió el hermano mayor, fijando sobre su único oyente su enojada mirada, ¿plantaréis la vuestra a la sombra de nuestra bandera? No, respondió con valentía Passepartout, que huyó a su vez, dejando al energúmeno predicar en el desierto. Pero durante esa conferencia el tren había marchado con rapidez, y a cosa de mediodía tocaba en la punta noroeste del gran lago salado. De aquí podía abrazarse, en un vasto perímetro, el aspecto de ese mar interior que lleva también el nombre de Mar Muerto y en el cual desagua un Jordán de América, lago admirable, rodeado de bellas peñas agrestes, con anchas capas incrustadas de sal blanca, soberbia sábana blanca de agua que antiguamente cubría un espacio más considerable, pero con el tiempo sus orillas, elevándose poco a poco, han reducido su superficie, aumentando su profundidad. El lago Salado, con unas 70 millas de longitud y 35 de altura, está situado a 3.800 pies sobre el nivel del mar, muy diferente del lago Asfaltitis, cuya depresión acusa 1.200 pies menos, su salobres es considerado y sus aguas tienen una disolución la cuarta parte de materia sólida. Su peso específico es de 1.179, siendo 1.000 la del agua destilada. Por eso allí no pueden existir peces. Los que vienen del Jordán, del Weaver, de otros ríos, parecen enseguida, pero no es verdad que la densidad del agua es tal que un hombre no pueda sumergirse. Alrededor del lago, la campiña estaba admirablemente cultivada porque los mormones entienden bien los trabajos de la tierra. Ranchos y corrales para los animales domésticos, campos de trigo, maíz, sorgo, praderas de exuberante vegetación. En todas partes, setos de rosales silvestres, matorrales de acacias y de euforbios. Tal hubiera sido el aspecto de esa comarca 6 meses más tarde, pero entonces el suelo estaba cubierta por una delgada de capa nieve que lo emblanquecía ligeramente. A las 2, los viajeros se apeaban en la estación de Ogden. El tren no debía marchar hasta las 6. Mr. Fogg, Mr. Dawida y sus compañeros tenían, por consiguiente, tiempo para ir a la ciudad de los Santos por un pequeño ramal que se destacaba en la estación de Ogden. 2 horas bastaban apenas para visitar esa ciudad completamente americana y con tal, construida por el estilo de todas las ciudades de la Unión. Vastos tableros de largas líneas monótonas, con la tristeza lúgubre de los ángulos rectos, según la expresión de Víctor Hugo. El fundador de la ciudad de los Santos no podía librarse de esa necesidad de simetría que distinguen a los anglosajones. En este singular país, donde los hombres no están ciertamente a la altura de las instituciones, todo se hace cuadrándose. Las ciudades, las casas y las tolderías. A las 3 los viajeros se paseaban, pues, por las calles de la ciudad, construida entre la orilla del Jordán y las primeras ondulaciones de los montes Wasatch. Advirtieron pocas iglesias o ninguna, y como monumentos, la casa del profeta, los tribunales y el arsenal. Después, unas casas de ladrillos azulados con cancelas y galerías, rodeadas de jardines, adornadas con acacias, palmera y algarrobos.
Un muro de arcilla y piedras hecho en 1853 ceñía la ciudad. En la calle principal donde estaba el mercado se elevaban algunos palacios adornados de banderas y entre otros Lakeside House. Mr. Fogg y sus compañeros no encontraron la ciudad muy poblada. Las calles estaban casi desiertas, salvo la parte del templo, a donde no llegaron sino después de atravesar algunos barrios cercados de empalizadas. Las mujeres eran bastante numerosas, lo cual se explica por la composición singular de sus familias mormonas. No debe creerse, sin embargo, que todos los mormones son polígamos. Cada cual es libre de hacer sobre este particular lo que le guste, pero conviene observar lo que son las ciudadanas de Utah, las que tienen especial empeño en ser casadas porque, según la religión del país, el cielo mormón no admite a la participación de sus delicias a las solteras. Estas pobres criaturas no parecen tener existencia holgada ni feliz. Algunas, las más ricas sin duda, llevaban un jubón de seda negro, abierto en la cintura, bajo una capucha o un chal muy modesto. Las otras no iban vestidas más que de indiana. Passepartout, en su cualidad de soltero por convicción, no miraba sin cierto espanto a esas mormonas, encargadas de hacer entre muchas la felicidad de un solo mormón. En su buen sentido, de quien se compadecía más era del marido. Le parecía terrible tener que guiar tantas damas a la vez, porque entre las vicisitudes de la vida, conduciéndolas así en tropel hasta el paraíso mormónico, con la perspectiva de encontrarlas allí para la eternidad en compañía del glorioso Smith, que debía ser ornamentado de aquel lugar de delicias. Decididamente no tenía vocación para eso, y le parecía, tal vez equivocándose, que las ciudades de Great Lakeside City dirigían a su persona miradas algo inquietantes. Por fortuna, su residencia de la ciudad de los Santos no debía prolongarse. A las 4 menos algunos minutos los viajeros se hallaban en la estación y volvían a ocupar su asiento en los vagones. Diese el silbido, pero cuando las ruedas de la locomotora, patinando sobre las vías, comenzaron a imprimir alguna velocidad al tren, resonaron estos gritos: ¡Alto! ¡Alto! No se para un tren en marcha, y el que profería esos gritos era, sin duda, algún mormón rezagado. Corría desalentado y, afortunadamente para él, no había en la estación puertas ni barreras. Se lanzó a la vía, saltó al estribo del último coche y cayó sin aliento sobre una de las banquetas del vagón. Passepartout, que había seguido con emoción los incidentes de esta gimnástica, vino a contemplar al rezagado, a quien cobró vivo interés al saber que se escapaba a consecuencia de una reyerta de familia. Cuando el mormón le recobró el aliento, Passepartout se aventuró a preguntarle cortésmente cuántas mujeres tenía para él solo, y del modo con que venía escapando le suponía una veintena al menos. «Una, señor», contestó el mormón, elevando los brazos al cielo. «Una, y era bastante». Y colorado colorín, este capítulo llegó a su fin. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Espera que este capítulo haya sido de tu agrado, pero para continuar con el relato deberás esperar otro rato.